Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de Teoría de las Obligaciones. Mi nombre es Natalia Ramírez Escalante, soy licenciada en Derecho, egresada por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y les voy a estar impartiendo esta clase este tetramestre. Cualquier duda que tengan, con toda confianza me pueden preguntar, interrumpir, ya sea levantando la mano o hablando. Vamos a dar entonces inicio a esta clase. Esta materia está muy bonita, prácticamente es el centro permítanme, es el centro del derecho civil, del derecho familiar, derecho mercantil. Para entender todo eso, pues tenemos que entender lo que es primero una obligación y todas sus características. Déjenme compartir la pantalla para que lo puedan ver. Bueno, vamos a ver como primer tema de la clase de teoría de las obligaciones el tema de introducción a las obligaciones. No nos podemos meter de llano en el tema de las obligaciones porque sí es muy complejo, un poco revoltoso, hay que entenderlo perfectamente, entonces vamos a ver una introducción para luego ya abordar lo que viene siendo una obligación en sentido más estricto. Bueno, vamos a abordar cómo se definen las obligaciones, cuáles van a ser sus características y los tipos y además cómo se estructuran. También vamos a discutir lo que son las clasificaciones de las obligaciones y los efectos que tiene cada una. Vamos a proporcionar una base sólida para entender cómo las obligaciones van a influir en las relaciones jurídicas y contractuales. Esta clase pues va a sentar las bases para los estudios más profundos en el área y va a ser crucial para desarrollar una comprensión completa de las dinámicas legales que van a regir los compromisos entre las partes. Bueno, primero vamos a desenredar lo que es la definición de obligación. Primero tenemos que una obligación es un vínculo jurídico. Ay, perdón. Que una obligación es un vínculo jurídico que va a obligar a una persona conocida como deudor a realizar una prestación o acción en favor de otra persona que se va a llamar acreedor. Es decir, tenemos al deudor con una obligación con el acreedor. ¿Qué viene a ser esta flechita? Vamos a simular que va a ser la prestación o la acción. Aquí va a haber un vínculo jurídico. Aquí va a estar nuestra prestación o nuestra acción. Entonces, primero que nada, dentro de una obligación tenemos lo que son dos personas, al deudor y al acreedor.
¿Por qué es uno dependiente del otro? Bueno, porque para que exista un deudor y un acreedor tiene que haber una relación o un vínculo jurídico entre ellos dos. Este vínculo jurídico puede consistir en una prestación o en una acción. Prácticamente un ejemplo típico, esta persona, el deudor le debe al acreedor por concepto de compraventa. Entonces, este deudor tiene que pagarle la prestación, ya sea traducida en monetaria, por el vínculo jurídico que se creó con la compraventa. Viene a ser el deudor y el acreedor va a ser quien va a recibir el dinero. Este vínculo va a tener una naturaleza jurídica. Necesariamente va a ser de naturaleza jurídica el vínculo que se va a crear entre el deudor y el acreedor. Lo que va a significar que va a estar respaldado por el derecho y va a tener consecuencias legales si no se incumple. Si no se cumple. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en este vínculo jurídico que tenemos aquí, que es una compraventa, el deudor no le paga al acreedor? Bueno, pues la consecuencia legal sería una rescisión del contrato de compraventa con pagos de daños y perjuicios a favor del acreedor por haber arruinado o no pagado este vínculo jurídico llamado compraventa. A eso nos referimos con que el vínculo jurídico va a estar respaldado por el derecho y que va a tener consecuencias legales si no se cumple. En materia familiar tenemos, por ejemplo, al deudor alimentario y al acreedor alimentario. Papá, quien le paga una pensión al menor o está obligado a pagar una pensión al menor. Este viene a ser su vínculo jurídico. ¿Qué pasa si este vínculo jurídico de pagar la pensión o depositar ya sea semanal, mensual o quincenalmente la pensión no se cumple? Bueno, dependiendo de si se inició juicio o no se inició juicio, vamos a tener una consecuencia legal que puede ser demandarle el pago de la pensión al fiador alimentista que haya tenido el deudor alimentario, que haya puesto el deudor alimentario en la demanda de pensión alimenticia, o vamos a ejecutar la garantía. Por ejemplo, a veces se pone de garantía un carro, una casa, para hacer nosotros cumplir este vínculo jurídico que se nos está cumpliendo por parte del deudor. Es una consecuencia legal. Además de que muchas veces pues va aparejado con una multa por incumplimiento a una sentencia o a una autoridad. La obligación puede ser de dar, de hacer o de no hacer algo. Es decir, yo te doy, yo te hago o yo no hago. En eso va a consistir nuestras obligaciones. Aquí, por ejemplo, estamos dando un pago, aquí también, pero puede ser una obligación entre un deudor y un acreedor para realizarme la construcción de una casa. Ahí se está obligando a hacer algo. O de no hacer algo, me estoy obligando a no molestarte en tu posesión, por ejemplo. Entonces, va a ser fundamental para la organización y funcionamiento de las relaciones contractuales y civiles. ¿Por qué contractuales? Porque para que haya una obligación tiene que haber un vínculo jurídico y muchas veces ese vínculo jurídico nace de un contrato o de una relación civil entre persona y persona. Entender la naturaleza de las obligaciones va a ser esencial para aplicar correctamente el derecho y resolver disputas legales. ¿Alguna duda con la definición de obligación? Bueno, nos queda claro que para que haya una obligación tiene que haber un vínculo jurídico, que este vínculo jurídico va a obligar a una persona llamada deudor con otra persona llamada acreedor, es decir, la persona que va a pagar y la persona que va a recibir. ¿En qué va a consistir esa prestación o esa acción? Pues va a consistir en dar, hacer o no hacer algo, que además, si esto no se cumple, pues va a tener una consecuencia legal, ya que este vínculo jurídico va a estar respaldado por el derecho. Siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que son las características de las obligaciones. Las obligaciones van a tener varias características clave que van a definir su funcionamiento. Van a ser, por ejemplo, vinculantes, es decir, van a crear una relación legal que impone deberes y derechos específicos entre el deudor y el acreedor. Otra vez, vamos a dibujar a la persona deudor
y a la persona, al acreedor. Entre estas dos personas va a existir un vínculo. Esta línea va a representarnos el vínculo. Este vínculo va a venir a ser una relación legal que va a imponer deberes al deudor y derechos al acreedor. Para que haya un derecho, pues tiene que haber un deber previo. La prestación debe ser determinada, es decir, debe ser clara y específica. No podemos irnos con una prestación ambigua, tenemos que decir tal cual qué es lo que quiero dar, qué es lo que quiero hacer o qué es lo que no quiero hacer. Al contrario, qué es lo que quiero que me den, qué es lo que quiero que me hagan y qué es lo que quiero que no me hagan. Por eso decimos que las obligaciones van a consistir en dar, hacer o no hacer. Y esta prestación, clara y específica lo más posible. La exigibilidad va a ser otro aspecto crucial. Ya tenemos aquí lo que son dos características. La línea que nos representa el vínculo que hay entre el deudor y el acreedor y la exigibilidad, es decir, el poder que yo tengo para exigir esa obligación de mi deudor. Estas flechitas nos van a representar lo que es el poder. Ay, se me borró todo. Ahí está. Entonces, tenemos que entre la persona deudora y acreedora hay una obligación y la persona, aparte en esta obligación, va a poder ser exigible por parte del acreedor hacia el deudor. El acreedor va a tener derecho a exigir el cumplimiento de la obligación. Y finalmente, como última característica, tenemos el incumplimiento. ¿Qué nos va a derivar un incumplimiento de una obligación? Pues que va a tener consecuencias legales, ya sea el pago de daños y perjuicios o la ejecución forzada de la prestación. ¿A qué nos referimos con ejecución forzada? Pues que vamos a obligar al deudor a que nos pague lo que se pactó. Al contrario, en daños y perjuicios, aquí ya decimos, bueno, ya no me pagó, ya no me hizo, ya me hizo. ¿Qué va a pasar? Entonces, los daños que yo haya obtenido por conducto de ese incumplimiento, de esa obligación que tenía mi deudor de dar, hacer o no hacer, se los voy a reclamar. Esto se traduce en daños y perjuicios. Muchas veces, pues se traduce prácticamente en una suma monetaria. Eso u obligarlo a que me haga, a que no me haga o a que me dé. Estas características de las obligaciones van a asegurar que las obligaciones se cumplan de una manera ordenada y predecible. ¿Alguien quisiera darme un ejemplo de una obligación que nos incluya las tres características que es la vinculación, la exigibilidad y el incumplimiento? Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Yo te contrato a ti, arquitecto, para que me diseñes una casa. Entonces, yo soy el acreedor porque yo te estoy pidiendo, yo te estoy contratando por medio de un contrato para que tú me realices unos planos de una casa. Entonces, si tú no me realizas esos planos, pero yo ya pagué otra, no sé, la evaluación, ya pagué material, ya pagué diseñador de interiores, pero todavía no me cumples tú con eso, con esa obligación que tenías, que previo pago, obviamente, que yo ya te hice para que tú estés obligado a cumplirme. ¿Qué voy a hacer? Pues mi diseñador de interiores va a decir, oye, pero pues yo te dije que te hacía en tanto tiempo, tú no me estás dando el tiempo, yo sí te quiero trabajar, pero tú no, y lo del material, oiga, señor, pero mire, aquí está el material, ¿qué vamos a hacer o qué? Ahí es un ejemplo, ¿verdad? Porque prácticamente desconozco la construcción, pero ahí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a, entonces, en lugar de obligarlo, claro que tenemos la opción de obligarlo a que cumpla, pero en lugar de obligarlo, pues lo demandamos por daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque me está causando un perjuicio, porque mi diseñador gráfico de interiores súper reconocido, pues ya se tiene que ir a otro país, ya no va a regresar a este país, ya no va a poder diseñar el interior y eso ya causa un perjuicio para mí. Entonces yo lo voy a demandar por el pago de daños y perjuicios, porque la relación que yo tenía con él
el arquitecto, que viene a ser mi deudor, la incumplió. Yo le di el pago, él no me realizó el servicio, entonces yo lo voy a demandar. Al contrario, si él me realiza el servicio y yo no le pagué, yo vengo a ser el deudor y él viene a ser el acreedor. ¿Qué va a hacer? Pues me va a obligar por vía judicial a que le pague o igualmente me va a reclamar daños y perjuicios. ¿Qué puede ser daño y perjuicio en que yo no le haya pagado al arquitecto? Bueno, pues que él tenía otros pagos que hacer, que se atrasó en pagos y eso le generó intereses. No sé, se traducen muchísimas cosas los daños y perjuicios y pues eso ya le causó un daño y un perjuicio a su persona, por lo tanto me los va a reclamar porque derivado de mis acciones, de mi omisión a pagar mi obligación, pues obviamente yo le causé un daño y él me va a demandar por eso. ¿Sí queda claro? Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Vamos a ver los tipos de obligaciones. Las obligaciones pues se van a clasificar en varios tipos según la naturaleza de la prestación. Las obligaciones de dar, por ejemplo, van a implicar la transferencia de la propiedad o de la posesión de un bien del deudor al acreedor. Las obligaciones de hacer van a requerir que el deudor realice un acto o preste un servicio. Y las obligaciones de no hacer van a exigir que el deudor se abstenga de realizar ciertos actos que podrían llevar a cabo. Además, se pueden distinguir entre obligaciones de medio, donde se espera que el deudor realice un esfuerzo razonable, y obligaciones de resultado, donde se exige un resultado específico. Cada tipo tiene las implicaciones distintas para la gestión y cumplimiento de las obligaciones. Bueno, aquí ya nos salieron otros dos tipos de obligaciones. ¿A quiénes tenemos? Tenemos obligación de dar, de hacer, de no hacer, obligación de medio, lo voy a poner de este lado, y de resultados. Bueno, prácticamente entendemos las más básicas, que es dar, hacer o no hacer. Obligación de dar implica dar. ¿Qué es dar? Pues dar es transferir una propiedad o una posesión de un bien al deudor o del deudor al acreedor. Es decir, yo le debo dinero a tal persona. ¿Qué es ese bien? El bien es el dinero. ¿Qué voy a hacer? Voy a transferir, es decir, pasar de aquí donde lo tengo yo a pasarlo allá donde está el deudor. ¿Qué voy a transferir? Voy a transferir lo que es la propiedad o voy a transferir lo que es la posesión. ¿Cuál viene a ser la diferencia de la propiedad o posesión? Bueno, propiedad es tal cual, me pertenece, es inherente a mí, y una posesión no necesariamente conlleva una propiedad. Yo puedo poseer un celular, en estos momentos lo tengo aquí conmigo, lo estoy poseyendo, pero no me pertenece. Al contrario, yo puedo tener una casa, por ejemplo, que es mía, está registrada ante el registro público a mi nombre, pero no la tengo en posesión. ¿Por qué? Porque la estoy rentando, porque me despojaron, cualquier cosa. El punto es que esa casa es mía, me pertenece, es mi propiedad, pero en este momento no estoy yo poseyéndola, no estoy allí adentro viviendo. Esa viene a ser una diferencia un poquito rápida entre propiedad y posesión. No sé si han escuchado lo del interdicto de retener la posesión, interdicto de recuperar la posesión. Bueno, pues son unos procedimientos civiles donde una persona está habitando un predio, está habitando una casa, y llega alguien más, se mete y lo saca. Entonces tú vas ante el juez y promueves un interdicto de recuperar la posesión. ¿Por qué recuperar? Porque pues antes tenías la posesión, pero te sacaron y ya no la tienes. O de retener la posesión, que es la persona que quitó, sacó a la otra, pues va a interponer ese interdicto de retener la posesión, porque en este momento yo la estoy poseyendo y la quiero retener.
Sin embargo, nada de eso habla de lo que es la propiedad. Entonces, esta viene a ser una diferencia entre propiedad y posesión. ¿Qué nos da la obligación de dar? Pues nos va a implicar la transferencia de la propiedad o de la posesión. La obligación de hacer es una acción, va a requerir que el deudor realice un acto o preste un servicio específico. Esto es una acción por parte del deudor. La acción traducida en un acto o en prestar un servicio. Esto no tiene mayor complicación. Y las obligaciones de no hacer van a exigir que el deudor se abstenga de realizar ciertos actos que podría llevar a cabo. Es decir, no lo voy a hacer. Simple y sencillamente, no hacer, obligación de no hacer, me voy a abstener de hacer lo que me están diciendo que no haga. Es todo. Si me dicen, no vayas para allá, estás obligado a no ir para allá, pues ¿qué voy a hacer? Pues no voy a ir para allá. Es simple y sencillamente esa obligación se trata de no hacer. Abstenerse. Además, nos aparecen aquí otras dos obligaciones, que es la obligación de medio y la obligación de un resultado. Una obligación de medio tiene que ver en que se espera que el deudor vaya a realizar un esfuerzo razonable para obtener lo que se está buscando. Por ejemplo, si yo contrato un maestro para que le enseñe a mi hijo a hablar inglés, pero me le tiene que enseñar a hablar inglés. Entonces ahí hay una obligación de medio, no nada más basta con que vengas tú y te pongas a dar clase y mi hijo anda ahí como loco sin ponerte atención. No, yo te estoy contratando para que tu maestro vengas y le enseñes inglés a mi hijo. Quiero que mi hijo hable inglés, no quiero nada más estar gastando dinero y que mi hijo nada más esté jugando. Entonces, esa persona deudora, que es el maestro de inglés, se va a obligar a que ponga todo el esfuerzo razonable, siempre y cuando sea razonable, porque a lo imposible nadie está obligado, para que mi hijo aprenda inglés. Es decir, con toda su experiencia pedagógica, con todo lo que él sabe, va a tratar de transmitirle los conocimientos a mi hijo para que mi hijo aprenda inglés. Es todo lo que yo quiero. No quiero que venga y se siente y dé la clase y mi hijo esté como loco sin poner atención. No, yo quiero que él aprenda inglés, entonces el maestro va a tener una deuda conmigo para obligarse por todos los medios y haga el esfuerzo razonable para que mi hijo aprenda inglés. Yo lo quiero hablando inglés y punto. ¿A qué nos referimos con razonable? Bueno, pues no puedo obligar, si mi hijo, ¿cómo lo podemos decir? Si mi hijo no tiene la capacidad de aprender, por ejemplo, tiene algún espectro autista o de plano no sabe leer o de plano está en la etapa de rebelde y él nomás no quiere, le grita al maestro, patalea, se hace como que no oye, pues ahí no va a poder haber no se va a poder realizar la obligación, ¿verdad? Porque el esfuerzo lo está realizando el maestro. Yo vengo con todos mis conocimientos a enseñarle, pero no puede obligar al niño a que abra los ojos, a que él quiera aprender. Eso significa un esfuerzo razonable. Hay que ser razonables en nuestra obligación. ¿Por qué? Porque ya está siendo imposible que mi hijo quiera aprender inglés o está siendo imposible poder enseñarle inglés. Ya lo imposible, ya dijimos, nadie está obligado. Obligaciones de resultado. Es decir, yo me obligo a obtener algo. Yo te obligo a que me des algo, o sea, a que haya un resultado. Si yo quiero, por ejemplo, que se construya, no sé cómo le hagas, pero quiero una casa de 3 pisos, sin ventanas, y con luz natural. Bueno, pues, y tú dices que sí, sí puedes, porque ahí ya estás viendo que sí se puede, no es tanto una obligación que no se puede cumplir. Entonces, simplemente me vas a cumplir con entregarme mi casa y ya, resultado. Aquí no estamos hablando de que hagas. Aquí yo estoy esperando el resultado. No quiero que me vengas y que digas, sí te hice, sí, pero no me lo entregaste. No me entregaste lo que yo quería, no me estás dando resultados. A eso nos referimos con una obligación de resultado. Y aquí pues se repite, ¿verdad? Donde se exige un resultado en específico, es todo. Entonces, pasamos. ¿Alguna duda hasta aquí para pasar a la siguiente diapositiva?
Bueno, estructura de una obligación. Cada obligación tiene una estructura que incluye varios elementos esenciales. Por ejemplo, el sujeto de la obligación va a incluir al deudor. Este va a ser el que debe de cumplir con la prestación. El deudor debe de cumplir con la prestación. Y también tenemos al acreedor, que va a ser el que tiene el derecho de exigir dicho cumplimiento. El objeto de la obligación es la prestación específica. Ese va a ser nuestro objeto, que debe cumplirse ya sea de dar, hacer o no hacer algo. Y el vínculo jurídico pues va a ser la relación legal que une a las partes y garantiza que se respeten los derechos y deberes establecidos, que viene a ser nuestro vínculo jurídico, ¿verdad? Finalmente, pues la causa es la razón legal o el fundamento por el cual surge la obligación, como ya sea un contrato, una ley o un acuerdo. Entender estos elementos va a ser crucial para analizar y aplicar las obligaciones correctamente. Entonces nos vuelven a aparecer nuestras personitas. El deudor, el acreedor. Ellos van a ser nuestros sujetos, ¿ok? ¿Qué va a haber entre ellos? Hay un objeto, es decir, este es nuestro objeto. Es decir, nuestra obligación de hacer, de dar o de no hacer algo. ¿Dónde va a estar este objeto? No puede estar flotando aquí en la nada, va a estar ligada en ese vínculo jurídico. Va a haber un vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor para tener un objeto. ¿De dónde nació este vínculo jurídico y este objeto? Bueno, este va a ser la causa, que puede nacer desde un acuerdo verbal, puede ser nacer desde un contrato o de una ley. ¿Algún ejemplo de una obligación que nazca por ley? Ahora ese ratito lo dijimos. Bueno, los derechos de la pensión alimenticia. Esa es una obligación de los padres que nace por ley hacia con los hijos. Por ejemplo, también tenemos una causa que sea un contrato de arrendamiento, por ejemplo. ¿Quién es nuestro objeto? Pues es el bien inmueble, ya sea la posesión, prácticamente el bien inmueble que yo te voy a dar mediante un pago. Y que nos une con este vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor. El deudor le va a pagar al acreedor una renta sobre el objeto que es el bien inmueble derivado de una causa de un contrato de arrendamiento. ¿Entendido? Esa viene a ser la estructura de una obligación. Tenemos los sujetos, tenemos el objeto, tenemos el vínculo jurídico y por último la causa. Clasificación de las obligaciones. Bueno, las obligaciones pueden clasificarse según su origen y su naturaleza. Las obligaciones, por ejemplo, contractuales, van a derivar de acuerdos entre las partes y están reguladas por el contrato específico que las crea, como su nombre lo dice, contractuales, nacen de un contrato entre las partes. ¿Cuáles partes? Deudor y acreedor. Las obligaciones extracontractuales, en cambio, van a surgir de hechos ilícitos o daños causados a terceros y van a ser regulados por la ley. Las obligaciones solidarias van a permitir que el acreedor exija el cumplimiento total de la obligación a cualquiera de los deudores. Por ejemplo, el famosísimo aval. Yo saco un crédito, pongo de aval a mi mamá. A ver, permítanme tantito, porque están tocando aquí afuera en mi casa.
Bueno, en contraste a las obligaciones, voy a terminar un poquito rápido porque ya me están acá presionando, pero bueno. La obligación solidaria hablábamos del aval, la persona que se encarga de la deuda en caso de que el obligado principal no pague, esa es una obligación solidaria. El aval, cobrarle al aval nace una obligación solidaria, es decir, el aval tiene la misma responsabilidad que la que tiene el deudor principal para que se le exija el cumplimiento de alguna obligación o de algún pago. En contraste, las obligaciones mancomunadas pues van a dividir la prestación entre los deudores con cada con un obligado solo o una parte específica. Esta clasificación van a afectar de manera en que se gestionan y se cumplen las obligaciones. Los efectos de las obligaciones. El cumplimiento de una obligación es el efecto principal esperado donde el deudor satisface el deber estipulado, beneficiando al acreedor. El incumplimiento pues puede llevar a consecuencias legales, como ya los hablamos, sobre daños y perjuicios o la ejecución forzada. La subrogación viene a ser un efecto en el cual los derechos y obligaciones de una parte van a poder ser transferidos a otras, en situaciones específicas como el pago de una deuda por un tercero. Y finalmente, la obligación puede extinguirse por diversos modos, como el cumplimiento total, la imposibilidad sobrevenida o el acuerdo entre las partes. No se preocupen si esto lo vemos muy rápido porque vamos a ahondar más en el tema durante todo el cuatrimestre. Va a ser un poquito repetitivo, pero tiene que quedar 100% entendido este tema. Estos efectos son cruciales para entender cómo las obligaciones se resuelven y qué consecuencias tienen en el ámbito legal. Como conclusión, tenemos que las obligaciones son un pilar esencial en las relaciones jurídicas y contractuales. Van a influir en cómo se van a organizar y cómo se van a resolver los compromisos entre las partes. La comprensión de las obligaciones es fundamental para la gestión legal, para la gestión. Ay, ya me perdí. Especialmente en la redacción y cumplimiento de contratos, donde los detalles precisos pueden prevenir disputas y garantizar el respeto de los derechos y deberes. Terminamos un poquito abrupto esto, pero ya me están presionando mucho mi niña para que la tienda se acaba de despertar y es un show. Pero bueno, vamos a ahondar más en los últimos dos temas. Si quieren, lo retomamos la próxima clase para que lo veamos más con calma. Y no se preocupen si les quedaron dudas, las vemos la próxima clase para que, o sea, podamos entender este tema de las obligaciones correctamente porque pues, es un pilar para la carrera. Que tengan muy bonita tarde.